pone la portada de Joel Hernández. Comisionado de la CIDH dice que ex vocales del 2019 simplemente hacían su trabajo. Y yo me pregunto, si vas a hacer política, Joel Hernández, ¿no sería más honesto, o más bien no sería honesto, que dejes el cargo? Porque te contratan para que seas imparcial en lo político y parcial en el cumplimiento de la ley y de la justicia. Entonces, si vas a ser parcial en lo político, se me antoja a mí que lo que tendrías que hacer es en tu país ser candidato a algo, y entonces ahí te van a pagar por hacer política siendo parlamentario o siendo funcionario público. Pero no hay que ser tan hijo de puta de venir a un país extraño a emporcarle la cuestión, sobre todo cuando uno trabaja para una institución que encima ha demostrado que hubo fraude. Hay que ser muy hijo de puta. Pero de hijo de puta está lleno el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Ponerla la nota del abogado doctor José Luis Santisteban Justiniano. Dale. ¿Cómo se logra entender que el comisionado de la CIDH, que ahora está en esta comisión, diga que los vocales del Tribunal Electoral solo cumplieron su trabajo, que vierte este tipo de criterio u opinión cuando hay un informe de la OEA, de quien depende la CIDH, no está poniendo en entredicho lo que ya se conoce o se dijo en Bolivia? A ver, hay dos elementos de fondo. Primero es la conducta con relación a la condición de comisionado. Eso es importantísimo porque el comisionado, que son 7 los miembros de la comisión, representa a los estados miembros de la OEA. Por eso son designados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. A partir de ahí, esa representación que ejercen en todos los estados le da estatutos internos. Hay un estatuto interno que establece. Y la Convención Americana dice que todas las actividades que sean incompatibles, que comprometan su imparcialidad, ¿no es cierto?, no deben ser cometidas y ejercidas por un comisionado. En este caso, por ejemplo, del comisionado Hernández, si a él le gusta la izquierda, si él es masista, si no es masista, si participa en esos procesos políticos, ¿no es cierto?, con un gobierno determinado, no debe estar participando como comisionado en ese acto que le va a tocar informar. A partir de ahí, quiere decir que el señor Hernández, ese acto que ha cometido es un acto y una falta grave dentro del estatuto que tiene la comisión para regular la conducta de los comisionados. Un miembro de la comisión o la misma comisión puede denunciarlo, o un estado miembro o un grupo no gubernamental puede denunciarlo ante la Asamblea General y puede ser sancionado ese señor, porque no es libre, o sea, en su conducta. Así lo dice la Convención Americana, que puede ser destituido, sancionado, ¿no es cierto?, llamada atención por parte de la Asamblea, que es quien lo elige. Y también los mismos miembros de la comisión, también los de la Corte, pueden ser también. Ese es el primer elemento. Quiere decir que la falta grave que ha cometido es comprometer la imparcialidad, haber realizado una actividad que es incompatible con lo que él va a informar, con lo que él está investigando. Ese es el primer elemento. Quiere decir que le resta credibilidad e imparcialidad a la comisión. Yo supongo que los miembros de la comisión deben estar muy molestos con el señor Hernández porque ha participado de un acto político, sabiendo que el gobierno está en entredicho, porque hay una serie. Siempre y cuando los miembros que lo acompañan no sean iguales que él. No nos olvidemos de eso. Sigamos. Porque hay una serie de denuncias que se están planteando en contra de los abusos del gobierno. El segundo elemento es el siguiente. A ver, el segundo elemento es que en Bolivia el proceso de desinstitucionalización
El proceso que concluye un golpe de Estado comienza con la sentencia 084-2017 que contribuye el desconocimiento de la soberanía del pueblo. Es decir, desconocimiento al sufragio popular del 21 de febrero del 2016. Es decir, nunca antes ha pasado, salvo en los golpes y las dictaduras, golpes de Estados militares, que se ponga un gobierno por encima de la soberanía popular. Es después que decir que una votación, ¿no es cierto?, que nace en las urnas sea desconocida por un acto o una sentencia. Ese es el estado calamitoso de la justicia y ahí empieza la destrucción de la institucionalidad del Estado constitucional de derecho, porque esa sentencia 084-2017 da pie, ¿no es cierto?, a desconocer la soberanía del pueblo. El segundo elemento son los actos del 2019, que el señor Hernández los conoce bien, porque dicho sea de paso, el mandato de los comisionados de este señor Hernández primero es de 4 años y después ha sido reelecto por 4 más y ya no puede ser reelecto, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que si la próxima renovación de los comisionados sí o sí el señor se va. Probablemente sea por eso es que está cometiendo abuso. El otro elemento es que el 2019 no solamente avala el fraude electoral, la OEA, ese es un elemento. El primero que avala el fraude, que destituye a los vocales y convoca elecciones es el propio presidente Evo Morales. Era presidente antes de renunciar. Destituye, disuelve el Tribunal Supremo Electoral, convoca elecciones, ¿no es cierto?, con otro tribunal, porque así lo hace el mismo 10 de noviembre, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se empieza un proceso de mayor confrontación porque el expresidente Evo Morales, es decir, acepta que hubo fraude, disuelve la corte, fue el primero que subió, no lo detuvieron cuando eran ya vocales, no, lo detuvieron después de que Evo Morales los destituye a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. No ha sido Yanine Áñez, etcétera, no. Evo Morales los destituye, convoca elecciones y horas después renuncia al señor Evo Morales. Cuando un conjunto de organizaciones, empezando desde la Central Obrera Boliviana, ¿no es cierto?, le piden la renuncia. Esos son hechos que están ahí, que los conoce el señor Hernández y los conocen los miembros de la comisión porque han sido estudiados en el proceso, por el proceso de confrontación. Entonces, a partir de ahí hay una antesala que es de conocimiento de la comisión. El segundo elemento es que el señor Evo Morales, el mismo 10 de noviembre, ¿no es cierto?, toma conocimiento del informe preliminar de la OEA, donde detalla con claridad el fraude electoral. Ese informe de la OEA que emite el señor Almagro es parte de la gestión de la Secretaría de la OEA, del señor Almagro, en forma conjunta con la comisión en la gestión de 2019 de la OEA. Quiere decir que el informe del fraude electoral 2019 de Bolivia es parte de la gestión de informe que hace anualmente los estados americanos, ¿no es cierto?, la Organización de Estados Americanos y que está a cargo el secretario de las comisiones y de la Corte. Entonces, a partir de ahí, este informe es parte ya de la estructura de trabajo, ¿no es cierto?, que hace el 2020 el señor Almagro con relación al fraude electoral en Bolivia. Pero, perdón, una cosita más, mi querido doctor. Recuerde usted que a Evo Morales se le avisó que se iba a emitir el informe, que yo tuve la suerte de ser la primera persona en publicarlo en el país. Pero recordarán ustedes que aquí viene lo interesante. Evo Morales les pidió que no se publique hasta dentro de 2 días, que él iba a arreglarlo el asunto, ¿se acuerdan? O sea, Evo Morales sabía que había cometido. ¿Cómo no va a saber que ha cometido delitos si él trajo a los mexicanos? Si estaba García Linera, Quintana, Evo Morales y otros más en la reunión chica que se reunieron con la señora presidenta del Tribunal Electoral. ¿A quién creen que engañan? Y ahora aparece Joel Hernández, como dice, yo no sabía que Joel Hernández estaba de ida,
Claro, está buscando pega en alguna organización ya partidaria, es parte del sistema del partido judicial internacional. Entonces, estamos jodidos. ¿Hay algo más? Ponelo. Y obviamente la OEA no lo ha revisado, no ha accedido porque es decir, es un informe electoral ejecutorial. Si la asamblea de la OEA o la misma secretaría, señor Amaro, lo hubiera objetado el informe, anulado o dejado sin efecto, eso era otro tema. Pero el señor Joel Hernández conoce que ese informe del fraude electoral es parte del trabajo anual que hace ante la asamblea de la OEA el secretario general, y que ahí está sentado y está plenamente ejecutoriado. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento, que me parece, o sea, es una falta a la credibilidad, ¿no es cierto?, muy venida a menos, debería más bien el señor Hernández averiguar primero y enterarse en qué estado ha quedado el juicio. El juicio y la persecución a los vocales políticas, estoy hablando jurídica, perdón, a los vocales, el encarcelamiento y posterior liberación cuando el señor Arce se da con un decreto supremo de amnistía, es el 4461, que lo dicta el señor Arce en febrero de 2021, una vez asume, y 7 meses después lo deja sin efecto. Ya el señor Luis Arce Catacora ha dictado un decreto decretando amnistía. Con ese decreto volvió el señor Morales, volvieron toditos de afuera y salieron de las embajadas, porque lo exigieron el decreto 4461. Con ese decreto se han beneficiado los vocales. Es decir, eso debería saber el señor Hernández. Entonces, una serie, ¿no es cierto?, de actuaciones hasta de la justicia que está desconociendo el señor Hernández, ¿no es cierto?, con relación a la sentencia 084-2017 que da lugar a los conflictos en Bolivia, al fraude electoral decretado y auditado por la OEA, cuyo informe es producto de un pacto, de un acuerdo, de un tratado que se hace, ¿no es cierto?, entre el gobierno boliviano y la Secretaría de Estados Americanos. Y el tercer elemento está desconociendo él, que esos señores vocales están libres producto de un decreto de Luis Arce Catacora, que es el 4461, que lo dicta en febrero 21, y en agosto, el 2 de agosto, el 18 de agosto del 2021, lo deja sin efecto cuando ya todo vuelva a la normalidad con relación a los que estaban afuera, ¿no es cierto?, huyendo del gobierno de Yanine, ¿no es cierto?, por todas las hochas que cometieron, y con relación a los que estaban en la embajada. No nos olvidemos que solamente se indulta a quien reconoce haber sido culpable de algo. Si no, no puedes indultar. Tiene que reconocerse el delito cometido y entonces te indultan. Está claro, sigamos. Esa es la realidad histórica de los hechos. Cualquier situación es hablar sin conocimiento de causa. ¿Qué ha cometido el señor Joel Hernández? Ha violado su estatuto de independencia e imparcialidad, siendo que la función de los comisionados es una función investigativa, recomendatoria, es un dictamen, es una opinión como las que dictan los fiscales previamente en la investigación de cualquier hecho denunciado, en este caso para que tomen recomendación de los estados, y cuando los estados no cumplen en 3 meses las recomendaciones y son graves las violaciones, la misma comisión por 2/3 lo puede llevar a la corte. Esa corte ya es sentencia, ¿no es cierto? La Corte Interamericana, de hecho, que son también compuestas, igual que los 7 comisionados, por 7 jueces. Entonces, ese es el camino, ¿no es cierto?, que recorre todo el proceso de funcionamiento, y que el señor Joel Hernández, en cualquier denuncia que haya por parte de un Estado o por las partes afectadas, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, puede ser sancionado por el Pleno de la Asamblea, llegando a poder ser destituido, es decir, apartado de su cargo, porque no tienen inmunidad diplomática, pero no tienen inmunidad para hacer lo que les da la gana. Ese es el tema de fondo. Está claro que a Joel Hernández lo que menos le importa es el cómo quede frente a otros. Debe estar buscando pega en algún lado. Poner la nota del señor Gualtiewes, que rechaza la actuación del relator Joel Hernández, y luego vamos a poner la comisión del CIDH son abucheados por activistas al salir de la cárcel de Miraflores.
Primero, Balti Ewes. Como diputado de Creemos, rechazamos la actuación del relator Joel Hernández, que prácticamente con su presencia en el acto hecho por el Ministerio de Justicia, de alguna manera intenta lavar la imagen de los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, cuyo actuar de estos vocales está en el ojo de la tormenta de la población boliviana, porque si no fueron cómplices del fraude electoral, por lo menos demostraron ser unos total ineptos, incapaces, puesto que no detectaron el servidor externo que tenía capacidad de manipular los servidores del Tribunal Supremo Electoral para cometer fraude. Así lo... Perdón, no es verdad lo que está diciendo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hizo ese trabajo. Lo que hizo eso fue la Comisión de la Organización de Estados Americanos y fue lapidario, inobjetable el informe. Creo que hay que hablar con más conocimiento de causa porque si no podemos confundir. La Comisión de Derechos Humanos fue abucheada por activistas al salir de la cárcel de Miraflores. Ponerla la nota. No debe ser agradable lo que está ocurriendo y que dale un poquito de volumen que se escuche, no importa. El blanco, no es bueno que los abucheen, que le griten, pero ellos son los que pierden credibilidad, ¿no? Ellos son los que pierden credibilidad. Pero mira vos. Informen la verdad. CIDH, informen la verdad. Pará. Esto es lo chistoso del asunto, porque mientras el señor Joel Hernández está rindiéndole homenaje a la fraudulenta, en la calle los están puteando porque dicen no fue fraude, porque reconocen el informe de la OEA como un informe válido. Igual, para uno o para otro lado es muy triste que tengamos instituciones en Sudamérica, tengamos instituciones que no valen un culo, un carajo. ¿Sabes qué? Es terrible. No podemos seguir viviendo así en Sudamérica. ¿Por qué mierda todo lo hacemos mal? A mí me gustaría saber por qué todo lo hacemos mal. ¿Por qué tenemos tan poca importancia y por qué somos tan laxos como institución, como estas cosas? Ponerlo finalmente al director de régimen penitenciario porque la Delegación de Derechos Humanos visitó al gobernador de Santa Cruz, a Luis Fernando Camacho, al dirigente cocalero Apaza. Lo que no sabemos, la expresidenta de Yanine Áñez denunció la mañana de este martes que está teniendo problemas en su intención de entregar documentos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé si van a ir, si no van a ir, pero poné a ver lo que dice el famoso señor Juan Carlos Limpias. Dale. Ellos en su independencia y en sus criterios visitar aquí en Bolivia. En ese sentido, lo que está haciendo la Administración Penitenciaria es brindar toda la parte logística, todo el apoyo para que ellos puedan realizar una misión de entrevistas, de ver los espacios que tiene este centro penitenciario. Y bueno, creo que hemos sido claros a lo largo desde la privación de libertad, de la privada de libertad Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, César Apaza, hemos sido claros en informar responsablemente a la población y creo que eso ha sido importante porque han habido una cautelar de la privada de libertad donde la CIDH en un informe ha
dado como asertivas las medidas y las acciones que hemos asumido como administración penitenciaria. Seguramente va a ser lo mismo en las otras cautelares, porque nosotros creo que a diferencia de la gestión que se manejó en el 2020, hemos respetado absolutamente los derechos de las personas privadas de libertad. Ya estamos cagados, ellos respetaron. Periodista denuncia más de 200 violaciones ante delegación de la CIDH. El día de hoy, 28 de marzo del 2023, más de 200 violaciones de derechos humanos, libertad de expresión e información fueron denunciadas por la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz, en reunión con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ayer inició su visita. Señores, esto está podrido y este país se está yendo a la mierda, y Hernández le ha mandado a la mierda a la CIDH. A ver si pillan a alguien que no huela a mierda, nos avisan, por favor. Vamos al corte. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un Chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu Chocolate listo para tomar a toda hora.